Seguimos entonces hablando sobre los conectores argumentativos y bueno, los conectores argumentativos son nexos que unen y organizan la información del texto. Es decir, para poder tener un buen argumento, un argumento sustentado, necesitamos que cada una de las ideas que vamos a exponer estén unidas, estén enlazadas sin que pierdan el sentido. Yo no sé cuántas veces ustedes han escuchado a una persona hablar de un tema, comenzar con un tema y terminar con un tema muy diferente, y entonces eso hace que tu opinión o que la información que puedas tener sobre ese tema se pierda, te distraigas, te sientas perdido, de repente te quedas, uy, ¿qué quiso decir? Bueno, pues los nexos, los conectores argumentativos nos ayudarán a hacer pequeñas pausas, pero sin perder la noción de lo que se está hablando originalmente. Entonces, al cumplir con esta función de unir, los conectores proporcionan un significado a la información que relacionan. Por esa razón existen diversos tipos de conectores. Algunos unen con una causa, con una consecuencia, otros indican una relación de tiempo, otros sirven para organizar el discurso, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener 4 tipos de conectores. Por favor, vamos a escribirlo. El primer tipo de conectores o la primer clase de conectores que vamos a ver se llaman conectores organizadores. Y obviamente, como su palabra lo dice, son los que ordenan las ideas. Algunos de ellos son en principio. Voy a dar ejemplos. En principio, en primer lugar, en segundo lugar, en síntesis, en suma, para concluir, en resumen. Esas son las frases conectoras, ¿ok? Frases organizadoras, conectoras, argumentativas, organizadoras, que son las que nos van a dar la pauta para nosotros ir enumerando y dando esa organización a nuestro argumento. Entonces, necesitamos poder usarlas para ir hilando nuestros párrafos. Por ejemplo, en el primer párrafo vamos a hablar sobre la violencia. Damos una introducción y de repente decimos, bueno, en primer lugar, quisiera hablar sobre la violencia dentro del entorno familiar. ¿Hablas de eso? En segundo lugar, voy a entonces a contarles la historia de una persona llamada fulana. Lo muestras. Tercer lugar, con todo lo anterior, quiero entonces hablar sobre cómo la sociedad necesita, bla, 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 y concluyes. ¿Ok? Para eso son los conectores argumentativos organizadores. El siguiente tipo de conectores serán los conectores causales. Y estos explican el porqué de lo que se afirma. Es decir, nos llevan a la causa. Voy a hablar sobre el tema de la violencia intrafamiliar porque en este momento de pandemia las familias se encuentran bajo el mismo techo y entonces ha aumentado los niveles, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, estos conectores, los ejemplos de los conectores causales que podemos usarlos serían ¿por qué? Porque, puesto que, ya que, debido a causa de. Cuando los usamos, estamos entonces a punto de informar la causa de lo que estamos hablando. ¿Ok? El siguiente tipo de conector serán los conectores consecutivos. Y los conectores consecutivos indican la consecuencia producida por una diversa causa. Entonces, algunos de esos conectores consecutivos son, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues. Entonces, estos conectores consecutivos, nosotros mostramos nuestro primer argumento y al decir en consecuencia, por ejemplo, si digo, bueno, estoy hablando de la violencia intrafamiliar y han aumentado los casos de violencia, bla, 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 por el encierro, por la falta de empatía dentro del hogar, por la diferencia de opiniones, etcétera, etcétera. En consecuencia, los niveles que se están registrando de violencia hacia la mujer, hacia los niños, está en aumento, bla, 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 bla. ¿Me explico? Algo así sería como tú puedes anexar estos auxiliares, estos conectores argumentativos a tus argumentos, ¿ok? Es importante que lo comiences a hacer. Y por último tenemos los conectores adversativos. Y los conectores adversativos señalan una oposición, un impedimento, perdón, a la idea que precede, es decir, a la idea anterior, y ellos serían, pero, sin embargo, no obstante,
y los podemos usar así. Ya hablamos, bueno, en consecuencia del encierro, las familias están teniendo dificultades comunicativas, bla, 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 bla. Sin embargo, en otros casos menores se están fortaleciendo las familias, charala, charala, bla, bla, bla. ¿Me explico? Podemos utilizarlos de esa manera y así nos va a ayudar a poder empezar a tener argumentos mucho mejor estructurados y también argumentos sólidos, ¿ok? Entonces, repito, los tipos de conectores: organizadores, causales, consecutivos y adversativos. ¿Sí? Esos serían entonces los tipos de conectores que existen. Entonces, los conectores, pues obviamente nos ayudan a poder tener esos argumentos, lo que estamos diciendo, enlazado en una misma idea y evitar entonces caer en contradicciones y caer en desfases para que nosotros pues no podamos aprender, ¿no? Por eso es que es importante. Entonces, estos conectores argumentativos lo que van a hacer es darle coherencia y unidad a lo que estamos hablando. Son las que traban y engarzan el sentido de nuestro argumento. Es decir, son el pegamento de toda nuestra presentación donde nosotros seguimos hablando de una misma cosa. Imagínate que estás hablando de algo y de repente te contradices. Bueno, eso sucedió porque no usaste los conectores adecuados y nada más para no perder, para no quedar mal, pues dijiste un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esa opinión. Ahora, vamos a hablar sobre cómo se escriben estos conectores y también los conectores que no debemos utilizar al momento de organizar un argumento. Seguimos.